Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, el padre Danny Socorro, sacerdote jesuita, director de la Escuela de Psicología de la UCAP y además del programa Psicodata Venezuela. Bienvenido. Muchas gracias, siempre un gustazo estar acá. Qué maravilla, nosotros estamos justamente buscando abordar ese tema que para ustedes ha sido tan caballito de batalla durante todo este tiempo, ¿no? Que buscar la forma de ayudar a la gente desde el punto de vista emocional, psicológico, mental. Y últimamente han desarrollado algunas recomendaciones psicoemocionales para tiempos de incertidumbre. Ahora, ¿qué podríamos nosotros? Pues la gente puede pensar que incertidumbre es cualquier cosa que a uno lo altere. ¿Qué realmente es la incertidumbre y cuando estamos en presencia de una persona que está sufriendo por eso? Mira, hay que comenzar que todos experimentamos incertidumbre. Eso es parte de nuestra condición humana. La incertidumbre es que yo no tengo todas las piezas completas del rompecabezas, me falta información y bueno, y además como quiero tener el control de todo, de verdad que me pone en alerta, me pone en estado de vigilia. Sí, ese es un punto que... Bueno, eso puede ser todos los días. Eso puede ser todos los días. Eso cuando nos levantamos en la mañana, una de las cosas que decíamos cuando conversábamos hace rato, yo me levanto y digo, bueno, Señor, lo pongo en tus manos, si soy espiritual, soy religioso, ¿no? Y lo pongo en tus manos porque, bueno, quisiera que me vaya bien, pero no lo puedo controlar todo. Eso siempre nos lleva de una otra forma a ser creativos, a buscar, a aprender cosas nuevas, a buscar lo novedoso y poder crecer. Eso es lo normal y todos experimentamos incertidumbre siempre, en muchos pasos que vamos dando. Ajá. El problema es cuando esa incertidumbre se prolonga, cuando hay un contexto que uno lo percibe amenazante, cuando uno siente que incluso su vida está en riesgo. Bueno, también todos los días. Exactamente. Entonces, bueno, por eso que ahorita es una de las palabras que estamos hablando mucho, pero no es una cosa nueva. Ya nosotros Exacto. como venezolanos, independientemente de la postura política que tengamos, siempre Claro. coincidimos en que ha habido y hay muchas situaciones sociales y políticas que por supuesto que han sido muy duras, muy difíciles y que nos llevan siempre como muchos interrogantes. Entonces por eso el tema es, cuando eso se prolonga, es cuando tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que ver, bueno, cómo la podemos trabajar. Ahora, ¿cuáles son las señales? Sobre todo porque cuando se agudiza, ¿no? Ajá. Sí. Porque efectivamente hay razones para la incertidumbre, ¿no? Y bueno, y el estrés ya se ha dicho en los últimos años, ¿no? Sí. Con todo lo que ha ocurrido, pero en los últimos días, digamos, la situación se ha complicado y por supuesto se ha profundizado, digamos, la tendencia. Esa tendencia. Ahora, ¿cuáles son las señales que deben preocuparnos? Mira, lo primerito es el tema de que no tengo un sueño reparador, ¿sí? O tengo mucho insomnio o estoy durmiendo demasiado, pero al final siento que no descanso y yo no soy el mismo. Me está costando mucho concentrarme y además entonces me siento siempre como muy disperso, que incluso que no soy efectivo. Además hay como una angustia constante, una ansiedad constante, que bueno, que me lleva a ser torpe, que me lleva a estar como con mucha irritabilidad, Exacto. que bueno, que incluso comienzo a ser impulsivo, digo cosas que comienzo a herir y que bueno, que al fin diciendo, este no soy yo. Y uno se arrepiente de Por ciertas supuesto, reacciones por después. supuesto, por supuesto. Entonces, es el tema que yo no estoy siendo el mismo en el día a día. Hay algo que está ocurriendo. Y por eso es importante pensarse, diciendo, mira, ¿qué es lo que me está pasando? Si yo veo que esto me está desbordando, hay que buscar la ayuda. Y aquí hablo de la ayuda como en diferentes aspectos. Desde la ayuda familiar, la ayuda de amistad, hasta la ayuda profesional, que a veces nos cuesta tanto, porque bueno, si yo busco ayuda profesional es o porque estoy loco o porque estoy mal, entonces, y eso se ve mal, porque bueno, hay mucho estigma al respecto. Entonces, bueno, es el tema de cómo nosotros, de una otra forma, poder cuidar lo que vivimos por dentro, ¿sí? Lo que está sucediendo en nosotros, producto de lo que está sucediendo afuera. Eso es muy importante trabajarlo. Cómo poderlo cultivar, y reitero, no lo podemos hacer siempre solo. Claro. Tenemos que estar como en mucha Ahora, alerta ¿de qué constante. depende que afecte más o menos? ¿De qué será características de personalidad, algunas herramientas que tienen unas personas y no otras para poder hacer frente a eso? Porque hay gente que pasa momentos complicados, pero no va a buscar ayuda y lo remonta solo. Sí. Pero hay gente que no es capaz.
Y incluso hay gente que en un momento es capaz y que en otro momento no. Exacto. ¿Sí? Entonces nos va a depender de muchos factores, desde características de personalidad, desde la forma como yo me he ido familiar, me he ido formando, desde el trabajo que yo he ido desarrollando personal y socialmente, también con características del ambiente. Cuando yo siento que el ambiente hay situaciones que me desbordan, yo puedo desbordarme. Entonces, bueno, va a depender un poco de las condiciones. Por eso no es que, bueno, como yo tengo estas características y soy de esta forma, diciendo, es que yo lo voy a lograr. Esto en la vida no es una estación de llegada, Claro. es una forma siempre de viajar y que eso nos va a permitir. Eso es como el otra caso forma de la gente que conocemos, tanta gente que bajo presión no funciona. Y hay gente que necesita la presión para reaccionar y Exactamente. desarrollar, ¿no? Exactamente. Eso debe ser más o menos el mismo concepto, ¿no? Sí, sí, totalmente. Así, ahí va a depender primero de cómo son mis características personales, cómo yo incluso he aprendido a lo largo del tiempo a trabajar las situaciones de crisis. Y eso es muy importante. Yo creo que es uno de los grandes aprendizajes que tenemos que ver. En estas situaciones de incertidumbre, en situaciones duras, es muy importante mirar hacia atrás y poder identificar los momentos críticos que he tenido en mi vida. Y bueno, ¿y cómo yo he actuado allí? ¿Cuál es la típica actuaciones que me han llevado al éxito e incluso que me han llevado al fracaso? Porque eso es lo que me va a permitir tener muchas más herramientas para poder seguir trabajando. Claro. Otro de los elementos que en el tiempo de incertidumbre que es típico es que como no tengo información, yo quiero buscar información a toda costa. Sí. Y comienzo, entonces bueno, eso hace que el cerebro esté en constante hipervigilancia, que esté siempre como muy activo. Y bueno, y comienza ya de una u otra forma, cuando ya me estoy metido pegado en las redes sociales, que no salgo de allí, ya no comienzo a distinguir la noticia relevante del irrelevante. Eso es Sí. muy importante, lo hemos tratado aquí varias veces en el programa, porque eso tiene que afectar muchísimo a la gente, estar todo el tiempo bajo ese bombardeo, y que al final lo que estás recibiendo, que realmente es una noticia importante para tu vida y para tu diario acontecer, es el 5%, porque el resto son o fake news o cosas que alarman sin razón, etcétera, ¿no? Totalmente. Y una de las cosas es que va generando, cuando uno está muy pegado y eso se va alargando, se va prolongando, va generando en nosotros mucho cansancio. Exacto. Y de una u otra forma también genera apatía, genera desesperanza. E incluso Exacto. cuando yo tengo un corazón que quiero darlo todo y buscarlo todo, puedo tener el peligro de lo que se llama también fatiga por compasión. Que cuando tú comienzas a ver tantas noticias negativas, tantas situaciones negativas, que al final ya incluso te vas cansando. Que eso es lo que le pasa a mucha gente cuando son cuidadores. Donde hay momentos en donde se da, que vulgarmente se llama como esa quemazón, ¿no? Que se tiene internamente. Así, yo tengo dolor por ese familiar, yo tengo dolor por ese ser querido, que además quiero ayudarlo, pero ya de verdad estoy tan cansado. Ya además incluso hay cosas que ya no logro entender, que bueno, que al final es una situación de impulsividad de la persona. No había oído eso de fatiga por compasión, es buena Sí, eso se da mucho, incluso se trabajó mucho en el tiempo de la pandemia, que eso lo experimentaban los médicos, las enfermeras, los de todos los que llevan el tema de trabajo social, sacerdotes, religiosas, Sí. gente súper comprometida social, ONG, es uno de los puntos que hay que trabajar constantemente. Ahora, ¿cuáles serían los Ahora. consejos que ustedes darían para, digamos, protegerse o autoprotegerse? De eso que se llama el estrés protraumático, ¿no? Sí. Estrés postraumático. Bueno, Postraumático. hay postraumático y pretraumático, porque el estrés llevado al Ahora, extremo siempre, también siempre puede es causar importante trauma. destacar que la persona, toda persona está sujeta, por supuesto, a este tipo de depresiones, ¿no? Que tiene que ser. Pero en este contexto lo que hay que tomar en cuenta es que es un problema colectivo, ¿no? Y entonces Afecta a todo el mundo, afecta a todo el mundo, ¿no? quieras o no. Frente a este tipo de estrés colectivo, ¿cuál sería la respuesta? Porque ya no depende simplemente, claro, de cada persona, sino cómo se inserta dentro de lo que debe ser la respuesta colectiva frente a un fenómeno de esta naturaleza. Sí, yo creo que un punto clave que usted ha dado acá, el estrés postraumático que estamos viviendo no solamente es el 3 de enero para acá, ¿sí? Ya tenemos años que incluso muchos hablan de trauma psicosocial por las diferentes situaciones duras y difíciles. Y eso es uno de los elementos críticos de, bueno, cómo las personas son mucho más vulnerables que otras Al ante extremo situaciones es que lo ha llamado, de ahí incertidumbre, ¿no? sale el concepto de daño antropológico. Daño antropológico que llaman otros llaman trauma psicosocial y demás, ¿sí? Bueno, yo creo que es un tema de poder, primero, darnos cuenta de lo que tengo alrededor. Y por eso es muy importante en ese darnos cuenta, ver realmente qué es lo que siento, qué es lo que experimento. Y ponerle nombre y apellido a lo que yo experimento.
Y aquí incluso como sacerdote, los que están más en el ambiente espiritual, yo sí les invito a ponerle lupa. Porque bueno, si yo siento rabia, qué bueno que yo pueda experimentar la rabia y ponerle nombre y apellido a la rabia. Entonces, tener rabia no significa tener falta de fe o pecar, ¿no? Claro. En absoluto. ¿Sí? Experimentar la rabia es lo más humano, lo más natural. Más humano, exacto. El problema está es qué hago yo con esa rabia si voy a destruir. Ahí es donde está el punto crítico. Pero entonces, ponerle nombre y apellido, eso es muy importante. Además de ponerle nombre y apellido, bueno, preguntar, bueno, ¿qué voy a hacer yo ahí más adelante? Si yo veo que eso me está desbordando, hay que buscar ayuda. ¿Sí? Otra de las cosas importantes en estas situaciones de estrés postraumático, dado que estamos hablando del tema de lo de la incertidumbre, algo que siempre insistimos es el tema de la higiene digital, ¿sí? Que ya de una otra forma lo hemos asomado. Esa higiene digital, como nos ponemos en dieta y estamos como muy acuciosos para poder, bueno, qué debo comer y qué no debo comer. Lo mismo el tema de qué tipo de información yo voy de verdad a poder nutrirme. Y hay que tener ubicadas bien unas fuentes de información muy confiables. Y que bueno, si yo encuentro otra, poder ver, contrastarla. Exacto. Pero además ponerles tiempo a lo que yo estoy también viviendo. El otro punto, una de las cosas que estamos viviendo, y eso lo insistimos desde Psicodata, es que nosotros los venezolanos somos unos gigantes en la resiliencia individual. Y eso no canso de decirlo. Claro. Pero somos unos enanos en la resiliencia social. Entonces, por eso no podemos andar solos. Como esto es un tema, si es un tema de un estrés postraumático, el sentido familia, el sentido de comunidad, el sentido de equipo, el sentido de grupo, donde estemos, eso es muy, pero muy importante. Claro. Y entonces, bueno, por eso que hay unos elementos que también sacamos de Psicodata, es que hay mucha desconfianza. Ya eso incluso lo hemos conversado aquí en otros programas. Hay mucho miedo colectivo, aunque hay mucha combinación también con esperanza, bueno, sin embargo, eso allí subyace. Entonces, bueno, ante también el tema de poder salir, cómo yo salgo, con quién salgo, eso va generando también mucha incertidumbre. Por eso es muy importante generar espacios seguros, no solamente personales, sino en la familia, en los grupos, en las comunidades donde yo me desenvuelvo y voy desarrollando. Claro, y eso de reunirse siempre con gente que de repente no piensa como uno. Eso es, a mí me parece bastante pernicioso, porque así como uno tiene que conocer las opiniones diversas, sin embargo uno tiene que disfrutar y tener un oasis entre la gente que se refuerza, ¿no? Totalmente. Bueno, no sé, usted como psicólogo. Totalmente, y por eso hablo de esos lugares seguros. Y una de las cosas que también yo quisiera de verdad que insistir, porque me preocupa mucho que nos vaya dañando socialmente, y es el tema del revanchismo que a veces uno va viendo en redes sociales en diferentes áreas, ¿no? Ese es otro elemento importante, Que es el dañino. impacto de las redes sociales, del manejo de las redes Claro. sociales. El cómo lo utilizamos, Claro. ¿sí? Claro. Porque las redes sociales per se no son un buen animal, Técnicamente son un medio, ¿no? El cómo lo Una utilizo no está el herramienta, punto claro. Un martillo puede servir para darle a la cabeza a una persona o para construir un mueble bellísimo. O sea, yo lo que pienso es que también es un poco tener uno la posibilidad de hacer actividades diferentes a las que uno normalmente está obligado. No sé, actividades al aire libre, qué sé yo, compartir con amigos, meditar, el que le guste meditar, el que soporte aislarse para meditar, porque hay gente que no lo soportamos porque estamos siempre en la pelea, pero de verdad yo siento que es muy bueno dar recomendaciones en este aspecto. Sí, mira, has dado un punto como muy bueno, y es que cuando estamos en este tipo de situaciones, este tipo de estrés postraumático o incertidumbre, situaciones críticas, uno tiende a perder la rutina. Exacto. ¿Sí? Entonces, bueno, uno de los puntos clave es cómo poder mantener la rutina, y en esa rutina poder buscar espacios en donde uno pueda respirar, pueda Exacto. disfrutar, pueda encontrarse con su hobby, pueda encontrarse con la gente, ¿sí? Pueda decir, bueno, yo tengo que llenarme. Claro. ¿Sí? Es muy, muy importante. Retomar poder de la otra rutina forma. es importante porque uno, si no, se aísla y se frustra además, y eso crea de nuevo desesperanza y todo eso. Y es un ¿no? círculo vicioso porque te vuelves a cansar y al final no vas a rendir, no te concentras, te vuelves irascible, una serie de cosas. Bueno, agradecemos muchísimo al padre Dani haber estado con nosotros aquí contándonos estas cosas tan importantes para la inmensa mayoría de la población. Yo diría que para todo el mundo en líneas generales, porque todos tenemos un amigo, una persona que de repente puede necesitar. No, es un problema de todos en conocer este de momento. esto. Claro, es un problema de todos. Yo creo que es un problema, como él decía, de comunidad, de ayudarse unos a otros, de apoyarse unos con otros. Y yo creo que en eso ustedes están haciendo una insistencia muy importante desde la Universidad Católica, de la Escuela de Psicología. Sí, Así que se los agradecemos muchísimo. Y a ellos sí les invito a que sigan en nuestras redes
porque estamos generando muchos materiales para ayuda a la gente. No solamente para que uno se sienta bien, sino también cómo yo puedo ayudar a la gente. A que otro ¿Sí? se sienta Exactamente. mejor. Bueno, muchas gracias. Porque a veces por con la- muy buenas intenciones metemos la pata. Claro Entonces, que ¿cómo sí. puede ayudar? Así Claro que que sí. gracias Así más es. bien a ustedes, un gustazo Muchas siempre. gracias. Bueno, vamos a la pausa mientras lo despedimos y regresamos con ustedes.